Bueno chicos, muy buenas noches. Estamos iniciando la grabación de nuestra sesión del día de hoy. Vamos a arrancar entonces con la primera temática, que es la que tiene que ver con tiempos de trabajo, el estudio del trabajo. Pues estas diapositivas, como les estaba diciendo, están colocadas en la plataforma de QDIES. Entonces ustedes tienen acceso a ellas sin ningún inconveniente. Esta tiene 115 diapositivas. Yo se las construí de tal manera que fuera como un paso a paso de cómo se debe llevar un proceso, digamos que genérico, ¿no? Está de manera general y pues lo pueden tener, digamos, como guía pues para algún momento. Entonces aquí estoy mostrándoles, digamos, para verlo de forma rápida. Esto está en los videos y así no vieron los videos, pues igual están en las diapositivas allí en la plataforma. Entonces, la parte del estudio del trabajo, ¿sí? Es, digamos, el enfoque de este tema. No me voy a centrar, digamos, en las definiciones, en los conceptos, no porque no sean importantes, claro que sí lo son, sino pues porque, digamos, que eso ya los pueden mirar ustedes despacio en las propias diapositivas y si es el caso también en los videos. ¿Listo? Entonces, comienzo a hacer pues una definición según algunas personas importantes pues con el manejo de estos temas. Aquí pues estoy mostrando pues un contexto sobre el tiempo total del trabajo, las partes que tiene. Ahí no se alcanza a ver muy bien porque estoy mostrando así como el paquete grande de a 2 páginas por pantalla, entonces no alcanzan a leer muy bien, pero es simplemente para hacer un barrido, por lo que son pues bastantes diapositivas. Entonces, después comenzamos a hablar acerca pues, del contenido del trabajo adicional. Comenzamos a, digamos, a adentrarnos un poco pues, en esta temática. Allí está pues con todo el detalle. Eh, después de que, digamos, hemos mencionado como el abrebocas pues, de esto, ya venimos a hacer pues, un ejercicio un poco más detallado acerca de la medición del trabajo, el objetivo de la medición del trabajo, las técnicas de la medición del trabajo, y aquí en las técnicas de la medición del trabajo tenemos varias, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a concentrar únicamente en esta, en el estudio de tiempos, ¿sí? Pero también está el muestreo del trabajo, estimación estructurada, normas de tiempo predeterminadas, datos tipo, todas esas son distintas técnicas que se utilizan para hacer mediciones del trabajo, ¿sí? Sin embargo, nosotros únicamente en este documento vamos a estudiar estudios de tiempos, nada más, este estudio de tiempos. Entonces, allí pues arrancamos con la parte ya que tiene que ver con estudio de tiempos aquí ya inicia, y de aquí en adelante todo el documento es sobre esa técnica, estudio de tiempos. Pero traté de dárselas detalladita, ¿sí? Detalladita, según las definiciones de la OIT, y mostrando pues cuáles van a ser todos como los pasos. Este estudio de tiempos tiene estas 8, ¿sí? Está compuesto por estos 8 pasos, ¿sí? El primero es la herramienta para el estudio de tiempos, donde arranca aquí, herramienta para el estudio de tiempos, y ahí pues narra todas las herramientas. Está la sección del trabajo y etapas de estudio de tiempos, la delimitación y cronometraje del trabajo. Este es bien importante, la parte del cronometraje es como el ejercicio, digamos, manual práctico. El cálculo del número de observaciones, la valoración del ritmo de trabajo. Este es súper importante, este es de los más definitivos en este proceso. El suplemento de estudios de tiempo, esta parte es fundamentalísima, o sea, casi que estas tres son digamos que la esencia para poder llegar con esos insumos a calcular el cálculo del tiempo estándar, que es como la finalidad de todo esto. O sea, todo esto se hace para llegar al cálculo del tiempo estándar. Y también les coloqué otra adicional que es las aplicaciones. O sea, bueno, uno calcula el tiempo estándar y eso para qué sirve. Solamente para hacer el estudio y ya, no, es, una vez se haya hecho el estudio y se tiene el tiempo estándar, eso sirve para un montón de aplicaciones diferentes. Entonces, este es lo que trata esta diapositiva, ¿listo? Entonces, para que lo tengan ahí claro, entonces ahí pues ustedes van observando, van pasando pues tema por tema, ya aquí arranca ya el segundo tema, selección del trabajo y etapas del estudio, ¿sí? Posteriormente, bueno, aquí se vuelve a mencionar, las etapas, digamos, un poquito más detalladas, aquí la volví a colocar, las 8 etapas, y aquí coloqué una especie como de definición o de descripción más vale de cada una de ellas, resumidita, cosa de que pues este sea como un norte pues en cuanto a llevar pues la secuencia de las diapositivas. ¿Listo?
Aquí estamos en la delimitación y cronometraje del trabajo. Aquí hay un formato de ejemplo de los que se podría utilizar para esta actividad. Después viene el cálculo del número de observaciones. Aquí con el cálculo del número de observaciones, pues aquí hay una primera, digamos que una primera fórmula que se utiliza. Aquí hay un ejemplo, está la solución mirando el ejemplo, está el cálculo del número de observaciones basado. Esta parte del cálculo del número de observaciones es fundamental porque esta parte, digamos, tiene que ver con, digamos, con un proceso estadístico, ¿listo? Con un cálculo estadístico. Y de hecho, hay dos, que es el método estadístico y el método tradicional, que se llama nomográfico. Son los dos métodos que se utilizan para hacer esto. Entonces, aquí arranca a explicarse el método estadístico, ¿listo? El método estadístico utiliza esta fórmula que ustedes ven aquí. Aquí está definido pues cada una de sus partes. ¿Quién es n? N es el tamaño de la muestra. ¿Quién es esta n' que ustedes observan aquí? ¿Sí? Esta n' es el número de observaciones de un estudio preliminar, que este es simplemente un símbolo de sumatoria. ¿Sí? La x es el valor de las observaciones. Entonces usted tiene la observación, la eleva al cuadrado y todas se elevan al cuadrado, después se suman. Eso es lo que está haciendo este cálculo aquí. Aquí solamente tiene cada observación, la suma todas y después el resultado de haberla sumado todas la eleva al cuadrado. ¿Sí? Entonces hace esta fórmula y ahí obtiene n, siendo n el tamaño de la muestra pues, que hay que tomar. Entonces es muy sencillo, no es sino hacer los reemplazos según la tablita que uno tenga. Y con eso llega uno pues utilizando el método estadístico a resolverlo. Entonces aquí tenemos un ejemplo y entonces vamos a hacerlo. O sea, vamos a centrarnos. La sesión del día de hoy es una sesión, como yo les había dicho, un poco más orientada a hacer un taller. ¿Listo? Entonces yo voy a colocar, aquí tenemos un ejemplo, vamos a hacerlo manualmente. O sea, yo quiero que usted lo haga en la calculadora, que calcule las cosas, que vean que es muy sencillo hacerlo. Y entonces le voy a decir, bueno, supongan ahorita que tenemos este otro. Y entonces ustedes lo hacen y me dicen cuánto les da. ¿Listo? Eso es lo que quiero que hagamos en esta sesión, con diferentes temáticas que están relacionadas con la parte práctica, porque la parte práctica es la que yo voy a colocar, o ejercicios prácticos al estilo numérico, es lo que voy a colocar en el primer parcial, que sería de esto. En el segundo parcial sería entonces del cálculo del pronóstico de la demanda. Entonces, hasta ahí vamos bien, chicos, ¿me están entendiendo la esencia de lo que se quiere hacer? Sí, profe. Bueno, yo quiero pedirles que prendan su cámara, chicos. Es para que la tengan todo el rato prendidita. Yo sé que a ustedes les fascina tenerla apagada, pero pues yo les pido que me ayuden teniendo la prendida. Entonces allí, porfa, David y Andrés también ayuden. Bueno, entonces yo estoy compartiendo desde una tablet justamente porque lo que quiero es poder tener la posibilidad de escribir. ¿Listo? Eso es lo que quiero hacer allí. Entonces voy a compartir desde la tablet. Voy a dejar de compartir aquí. Voy a compartir desde la tablet para poder escribir encima cuando me enseñemos. ¿Listo? Ok, ahí estamos. Pues vamos entonces para la número que 50. Para la 50. Listo. Estamos llegando. Ok, vamos aquí con la 50. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a hacer este cálculo, ¿sí? Utilizando el método estadístico. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Vamos entonces a aprender a utilizarla, a aprender a calcularla. Es muy sencillo, pero pues es importante pues que lo hagamos, ¿no? Para que podamos aprender efectivamente cómo es este proceso. Entonces, bueno, ok.
Listo, entonces miremos el ejemplo. Entonces, el ejemplo nos dice, aquí, se realizan 5 observaciones preliminares. ¿Okay? Entonces me están diciendo exactamente cuántas observaciones se están haciendo. Son 5. Aquí me están diciendo 5 observaciones preliminares. Ok, pues 5. 5 observaciones preliminares. Y me están diciendo los valores de los respectivos tiempos transcurridos están en centésimas de minuto. Entonces, cuando hablamos de centésimas de minuto, quiere decir un minuto dividido entre 100 partes. Entonces, cada partecita de esas es una centésima de minuto. Entonces, así es como están medidas. Entonces, cuando uno mira este 8 o mira este 7 o este 8, o sea, todos esos 8 y estos 7, todos esos son centésimas de minuto. No son segundos, no son minutos, son centésimas de minuto. O sea, 100 de ellos suman apenas un minuto. ¿Listo? Para que lo tengan allí presentes. Y me dicen, ahora pasaremos a calcular los cuadros que nos pide la fórmula. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos las mediciones que son 8, 7, 8, 8 y 7. ¿Listo? Aquí se escribieron en esta columnita que ustedes ven aquí. Entonces, ¿qué es esta columnita? Esta columnita son las mediciones. Esto vendría a ser como la X, las mediciones. ¿Listo? Pero, ¿qué me pide la fórmula, muchachos? La fórmula me pide varias cosas. Por un lado, me pide x al cuadrado, me pide también, la x solita ya la tengo. O sea, esta x solita que está aquí y esta x solita que está aquí, ya las tengo. Es esto que está aquí. Es esta columnita. Es cada uno de todos esos valores. ¿Listo? Esa x solita está aquí, que está allí. También me piden, ustedes me dicen, no, profe, pero allí tiene una sumatoria. Sí, claro. Después se hace la sumatoria de esas x. ¿Sí? Como aquí, como en el caso de aquí, se hace la sumatoria de las x. ¿Qué es la sumatoria de las x? Pues la sumatoria de las x es que usted hace una rayita y la suma. Entonces usted dice, hombre, 8 más 7 más 8 más 8 más 7. Entonces hagamos un cálculo. Supongamos que todos fueran 8 o que todos fueran 7. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 7 por 5, 35. Pero ¿cuántos son 8? Son 3, 1, 2 y 3. Entonces hay que sumarle 3. Entonces aquí nos daría 38, que justamente es lo que tenemos aquí. ¿Sí lo ven? 38. Entonces, ya tenemos en ese momento la sumatoria de las X. Y la sumatoria de las X. Eso es lo que tenemos aquí. 38. Entonces, al tener la sumatoria de las X, ya tenemos parte de la fórmula, muchachos. Ya tenemos este pedacito de aquí y ya tenemos este pedacito de aquí. Porque este es, acabamos de calcular, ¿era qué? ¿38? Sí. Este es 38 y este de aquí también es 38. Ambos es 38. Pero nosotros decimos, no, pero es que ahorita a eso hay que elevarlo al cuadrado. Sí, claro, hay que elevarlo al cuadrado. O sea que ahí nos tocaría que escribir necesariamente al cuadrado. O sea que si vamos reemplazando, si ustedes me ayudan ahí para que vamos haciéndolo, aquí tendríamos nosotros el 40, pues este 40 sigue quietecito, multiplicado por la raíz cuadrada de n'. Pero n' nos dice que es el número de observaciones del estudio preliminar. ¿Listo? El número de observaciones del estudio preliminar. ¿Y cuáles son el número de observaciones que tenemos, muchachos? 5. 5, correcto. Entonces aquí van 5, porque son 5 observaciones. Multiplicado por, y aquí viene, entonces la sumatoria, pero de x al cuadrado. Pero ese x al cuadrado no lo hemos calculado todavía. Hay que calcularlo. Entonces aquí vamos a calcular x al cuadrado. Permítame, voy a poner un poquito más delgadito este. Aquí tenemos entonces x al cuadrado. Entonces, 8 al cuadrado, 64. 7 al cuadrado, 49. 8 al cuadrado, 64. 8 al cuadrado, 64. Y 7 al cuadrado, 49. ¿Listo? Entonces, esa otra columnita son los valores al cuadrado. Y esos valores al cuadrado, yo los sumé y me dan entonces 290. Entonces, ¿para qué se los digo? Porque aquí tenemos la sumatoria, pero de x al cuadrado. Aquí está x al cuadrado y me están diciendo que calcule la sumatoria de eso. O sea que la sumatoria de x al cuadrado, ¿cuánto sería, muchachos, según lo que les estoy mostrando aquí?
¿290? Correcto, 290. 290. Entonces, este valor de acá es 290. 290. ¿Listo? Y ya con eso podríamos desarrollar el ejercicio. Pues ya tenemos todo. ¿Sí? Sería 5 multiplicado por 290. ¿Sí? Y eso menos, bueno, aquí tenemos la sumatoria de x que es 38 y ahí está la 2. Entonces, pues 38 y a la 2. ¿Listo? Esto está dividido entre 38 y todo esto está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues usar una calculadora. O sea, meter eso en la calculadora y ver entonces cuánto nos va a dar ese resultado. ¿Hasta ahí me van siguiendo todos? ¿Estamos bien? Sí, señor. Bueno, entonces voy a compartir una calculadora y lo voy a hacer en la calculadora. Ah, ¿alcanzaron a apuntar los valores? ¿O vuelvo a mostrarlos para que lo hagamos todos? Sí, vuelve a mostrarlos, profesor. Listo, aquí les estoy mostrando. Para que le tomen un pantallazo o para que lo escriban allí y poder que hagamos aquí el cálculo en la calculadora. Es que para compartir la calculadora, como la calculadora está en el computador y estoy compartiendo de la tablet, entonces pues no puedo mostrar las dos al tiempo. Entonces, Listo, profe. bueno. Los demás también, Ashley también. David todavía está ahí o ya se fue. Aquí estoy, profe. Me había caído el internet, pero ahí estoy. Listo. Bueno, muy bien. Entonces voy a compartir la calculadora y vamos a hacer ese cálculo en la calculadora. Entonces miren lo que vamos a hacer. Entonces voy a abrir paréntesis. Voy a escribir un fraccionario. En el numerador entonces sería 40, ¿sí? Multiplicado por una raíz cuadrada. Esa raíz cuadrada tiene 5, multiplicado por 290. Si me equivoco me dicen. Perdón, menos 38 a la 2. Y eso dividido entre 38, ¿sí? Y todo eso, cierro paréntesis, y todo ese paréntesis elevado a la 2. ¿Sí? Entonces, sí está bien. ¿Sí está bien? Cierro Sí, paréntesis profe. a la 2. ¿Fue qué dijo, profe? Sí, cierro paréntesis elevado a la 2, correcto. Y ahí ya me da entonces igual. Y entonces, ¿qué valor tenemos aquí? Tenemos un valor de 6.64. 6.648. 6.648. Entonces, esa sería la forma. Entonces, como ustedes pueden observar, pues es muy sencillo. Simplemente hacer una sustitución y ya. Y el resultado, a ver, aquí está, muchachos. 6.648. Este es el resultado. Entonces, no es más que tener la columnita de las mediciones, saber cuántas son, y tener otra columnita de esas mediciones a la 2. Sumo la columnita de las mediciones normalitas, sumo la columnita de las mediciones a la 2, y ya tengo todo lo necesario para poder reemplazar en la fórmula. ¿Listo? Ese es el ejercicio. Ahora, si usted no Profe, tiene una... me dio 670. Bueno, entonces, si usted no tiene una calculadora como la que yo mostré, donde queda como todo armadito, como cuando uno lo escribe en el papel, sino que son esos modelos de calculadora donde todo queda en una sola línea, entonces, ¿qué operación usted tendría que hacer? Entonces, la operación que tendría que hacer sería esta, voy a escribirla por aquí. Sería algo como esto, abre paréntesis, 40 por raíz cuadrada, abre paréntesis. Este paréntesis es de la raíz, ¿no? O sea, raíz cuadrada y abre paréntesis. Entonces aquí sería 5 por 290 menos 38 a la 2. Entonces voy a poner aquí gorrito 2 elevado a la 2. Cierra el paréntesis de la raíz, o sea, se acabó la raíz. Después dividido, 38. Cierra el paréntesis y después elevado a la 2. Háganlo así, a ver cómo les da, muchachos.
Listo, profe, ahora sí. Listo. Entonces, yo lo escribo de ambas maneras porque hay calculadoras donde se puede escribir así y otras donde no hay manera y solo se puede escribir así. Entonces, pues igual, cualquiera da lo mismo, pero pues hay que tener claridad cómo escribirlo. Ok. Listo, muchachos. Entonces, con eso ya pudimos hacer ese cálculo. Entonces, nosotros ya podemos decir ya podemos decir que tenemos 6.68, entonces siempre se escoge el entero superior, o sea, 7. O sea que, en otras palabras, hemos calculado, ¿sí?, el tamaño de la muestra que deseamos calcular. En otras palabras, el número de observaciones, ¿sí?, que hay que hacer debe ser 7 observaciones. ¿Listo? 7 observaciones. Muy bien. Suponga que tenemos ahorita otro ejercicio muy parecido, pero que las mediciones no son esas. Las mediciones son 6, 9, 10, 12, 8, 9, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una novena. Y aquí otra vez 9. Son esas. Entonces, ¿cuánto nos daría? ¿Listo? Vamos a hacer el cálculo de n y cuánto nos daría si estas son las mediciones que tenemos. O sea, esa es la columna de las x. O sea, en otras palabras, esta es la medición 1, x1. Esta es la medición 2, x2. Y así sucesivamente todas las mediciones. ¿Listo? Esta es la columna de las mediciones. X. Aquí arriba, X. Entonces, háganlo por favor y me dicen entonces cuál sería el resultado que están obteniendo. ¿De acuerdo? ¿Les dio, chicos? ¿Faride le dio algún valor ya?
78, hay niños. 78. Creo yo, profe. ¿Está bien o estoy equivocado? No, no, 78 nada. ¿Estoy equivocado? Sí, Pero sino que ya está, ya yo creo que está diciendo es la sumatoria de las X. Eso sí da 78. sí, la sumatoria de las X, sí. Aquí estamos pidiendo es ya calcular el tamaño de la muestra, o sea, la n minúscula. Ah, ya, ya, ya. O sea, esta fórmula. Esta fórmula. Pero con los valores, pues, que acabamos de escribir ahorita. Entonces, tienen que escribir esa fórmula y ahorita sí reemplazarla con los valores. Los valores son estos. Bueno, ¿quiénes necesitan más apoyo en subir la nota? Yancy, Estefanía Motato, pero que no está. Lady Amparo Quintero, que no está. Jeffrey, que no está. No, qué particular. Los que necesitan subir la nota son los que no vinieron, exceptuando Yancy. Y ahí sigue Ashley. Aarón, se vuelve cansón. Eh, Bueno, lo primero que necesitamos es calcular la columna de las X al cuadrado. Entonces, 6 por 6, 36, 9 por 9, 81, 10 por 10, 100, 12 por 12, 144, 8 por 8, 64, 9 por 9, 81, 7 por 7, 49, 8 por 8, 64 y 9 por 9, 81. Subemos eso, ¿cuánto nos da? Y subemos esto, ¿cuánto nos da? Medio 700. No sé. 700 es correcto, eso es lo que da. ¿Listo? Entonces, 78 y 700. ¿Listo? Y ya teniendo eso, entonces ahorita ese 78 y ese 700 lo voy a reemplazar ¿en dónde? Acá. Voy a borrar esto. Entonces, la sumatoria de X, 78, o sea que aquí y aquí va un 78. Y aquí va un 700. Y ya. Y hacer esa fórmula. Como quitarle un dulce a un bebé.
Entonces, ¿cómo se haría eso? Sería algo como esto. Abre paréntesis, 40. Multiplicado por la raíz cuadrada de 9 por 700 menos 78 al cuadrado. Cierra el paréntesis de la raíz. Dividido entre 78. Cierra paréntesis elevado a la 2. Muchachos, ¿por qué se demoraron tanto? Yo lo acabé de hacer ahí a mano. Ahí, pero ustedes acabaron de ver. Hice las columnas, elevado al cuadrado. Alguien me dio la suma que dio 700. Y ya, y con eso tiene la fórmula. ¿Y por qué demoran tanto? ¿No te le dio, Faride? Profe, me dio 7.53. No. No, para nada. No es 56,80, profe. 56,80, sí, entonces se aproxima a 57. $57 sería la respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí estamos haciendo un ejercicio donde estamos calculando el número de observaciones. Entonces, esta podría ser una pregunta, un tipo de pregunta del parcial que van a manejar el domingo. Calcule el tamaño de la muestra utilizando el método tal, teniendo tal y tales datos. Entonces, usted entra y lo calcula, hace esto que estamos haciendo aquí, ya, y calcula el resultado. Pero yo quiero preguntarle, o sea, ya Andrés lo hizo y le dio, pero tengo una preocupación. ¿Por qué Ashley no lo tiene? ¿Por qué Faride no lo tiene? Ya, profe, ya lo pude hacer. Sí. Profe, yo creo que estoy haciendo mal la operación, pero no sé en dónde estoy equivocada. Yo lo estoy haciendo con la calculadora como se lo hizo inicialmente. No, hágalo, mire, hágalo, aquí está, mire, aquí está. Está escrito, se lo voy a ampliar. Pero entonces ya no lo hago como lo hizo inicialmente, es que yo... Es lo mismo, es lo mismo. O sea, la fórmula se puede escribir de esa forma o se puede escribir de esta, es la misma. Si la va a escribir de la forma que la habíamos escrito, pues es simplemente cambiar esto. Ah, ya sé qué pasó. Aquí ya no es 5, aquí sería entonces un 9. Aquí no es 290, sino que aquí es 700. Aquí no es 38, aquí es 78. Y aquí también es 78. Y listo, y eso es todo. Si usted tiene una calculadora donde lo puede meter así, métalo así. Si no, aquí se los escribí como. Pero es que me preocupa que se demoran eternidades para algo sencillísimo. No, profe, es que no lo puse al cuadrado, fue lo que pasó. Ah, ya. Y le debe dar 56.80 y no lo aproxima a 57. Sí, señor, 56.80. Eso, excelente. Bueno, Me está muy faltaba bien. el elevado al cuadrado, era lo que me faltaba. Ah, bueno, listo. No, eso no es nada. Eso no es un poquito más de atención y ya. Eso no tiene problema. Listo, chicos. Entonces, ya estamos claros entonces cómo hacerlo por este lado. Ya saben utilizar la fórmula, ¿correcto? Sí, señor. Bueno, sigamos entonces porque vuelvo y les digo, lo de hoy es meramente numérico, o sea, hoy es un taller. Entonces, bueno, no voy a borrar los datos porque ese fue el ejercicio que hicimos en clase. O sea, que voy a dejar todo esto. Esto lo voy a dejar. Listo, esto lo voy a dejar. Bueno. Después de eso, viene entonces algo que se llama el coeficiente de riesgo, y ese coeficiente de riesgo hace referencia a cuántos signos, bueno, esta vaina es una explicación, pero no, yo me voy a ir a lo, digamos que al cálculo como tal. Bueno, este de aquí requerimos que a nosotros nos den, digamos que ese K y pues eso normalmente no nos lo van a dar. Entonces digamos que ese cálculo no lo quiero hacer ahorita.
De hecho, yo les colocaría en el examen, sería uno de este estilo, ¿sí? De esta. Yo les colocaría uno de este. De este. ¿Correcto? De ese. Que es el que acabamos de hacer. Ok. Después viene el método nomográfico, ¿sí? Porque el que acabamos de hacer ahorita era el método estadístico. Ese fue el que acabamos de hacer. Y después, entonces, ya viene aquí el método nomográfico. Listo, muy bien. Entonces, este método nomográfico se basa básicamente en unas tablas de referencia, ¿listo? Entonces, este método en particular consiste en seguir un procedimiento sistemático desarrollado por este señor y consiste en varias cosas. Primero, realizar una muestra tomando 10 lecturas si los ciclos son menores o iguales que 2 minutos y hay 5 lecturas si los ciclos son mayores que 2 minutos. ¿Sí? Esto debido a que hay más confiabilidad en los tiempos más grandes que en tiempos muy pequeños donde la probabilidad del error puede aumentar. Eso es muy importante porque, ¿qué nos están diciendo allí? Que cuando las mediciones son de tiempos pequeñitos, pues puede haber mucho error, justamente porque los tiempos son muy pequeñitos. Cuando los tiempos son más grandes, el error es más pequeño. Me hago entender. Suponga que vamos a medir cuánto tarda un bus en hacer un recorrido. Pues eso tarda horas. ¿Sí? Entonces, si la persona se equivoca por 30 segundos más o 30 segundos menos al lado de varias horas de recorrido, pues eso ni suma ni resta, o sea, eso no tiene ninguna incidencia. Pero si lo que está midiendo es algo que mide segundos y se equivoca 3 segundos, uy, ahí sí es grande. Entonces, ahí 3 segundos son un porcentaje grandísimo de error. Mientras que en un recorrido de un bus, que son horas, pues unos segundos, no, eso no es nada, eso es invisible. A eso se refieren. Pero bueno, entonces, de verdad que este es otro método. Aquí dan digamos, aquí colocamos un ejemplo de la tabla pues, que hay que llevar y se hace todo el proceso. Vamos a hacerlo entonces despacio. Aunque, a ver, yo pienso, chicos, yo debería darles como por lo menos uno de cada uno para que alcancemos por la hora, porque son las 10 de la noche. Entonces yo debería darles uno de cada uno. Más vale, vamos a centrarnos, sí, en uno de cada uno. Igual aquí está explicado. Si ustedes quieren, inclusive, si alguno está interesado o si les parece, mañana sábado podríamos hacer una sesión y explicar más cosas. Yo no tengo ningún inconveniente. Por mí está perfecto. Pero quiero, digamos que evacuar y por cuestión de tiempo yo pensaría que sería bien hacer o sea, como un tipo de cada uno, porque pueden haber varias maneras de hacerlo y no necesariamente necesitamos saberlas hacer todas ahorita, sino por lo menos una para poder cumplir con lo que nos pidan. ¿Les parece bien? Sí, profe, me parece. Listo. Bien. Ok, después viene entonces el cálculo, observaciones, la valoración del ritmo de trabajo, por ejemplo. Esta valoración del ritmo de trabajo es bien importante. Este es uno de los puntos bien poderosos de esta metodología. Y aquí viene una parte que tiene que ver mucho con, digamos que la subjetividad del especialista. Porque al especialista le parece que algo está en un tiempo normal, o le parece que algo está más rápido, le parece que algo está más lento, y así mismo lo va a calificar. Pero otro especialista puede tener un criterio no necesariamente igual que el especialista anterior. Puede tener un criterio un poco diferente. Y eso puede generar que a la hora de hacer los análisis, los resultados no sean iguales. No serán muy lejanos, se espera, ¿no? Pero necesariamente pues pueda que no sean iguales. Entonces, pues eso es importante pues, de tener en cuenta. Aquí nos están dando unas tablas para hacer algunas de estas mediciones y unas como clasificaciones, por decirlo así.
Ahí viene la parte de la evaluación del ritmo del trabajo. Esta es una tabla que se utiliza para hacer ese tipo de ejercicios, por lo menos un ejemplo. Y esta valoración del ritmo de trabajo tiene unas escalas. Aquí, por ejemplo, se está mostrando un ejemplo de ellas. Bueno, aquí ya empezamos con algunas. El tiempo observado por la valoración, eso debe ser constante. El tiempo observado por la valoración determinada sobre evaluación estándar, eso debe ser el tiempo normal o básico. Aquí ya empiezan como las fórmulas que uno comienza a utilizar. Estamos ya en la valoración del ritmo de trabajo. Bueno, muy bien. Ese es el tipo de fórmulas que tenemos que tener en cuenta. Primero, ¿qué es el tiempo observado? Pues el tiempo observado es la medición, lo que se ha medido. ¿Listo? Ese es el tiempo observado. Y hay una valoración que se le ha dado a ese tiempo. ¿Listo? Ese tiempo observado se le ha dado una valoración. Esa valoración normalmente, pues obviamente la hace el especialista, el que hace ese tipo de valoración. Entonces aquí, por ejemplo, este tiempo observado es un insumo para nosotros poder calcular el tiempo normal o el tiempo básico. ¿Y qué se hace? Se coloca, se realiza este tiempo observado y se multiplica por una fracción muy importante, donde la valoración estándar siempre se coloca en 100. Eso es lo que siempre se hace. Siempre se pone en 100. ¿Qué significa 100? Significa que se está haciendo a una velocidad normal, a la velocidad que debería ser, ¿sí? Y arriba se pone la valoración determinada, ¿sí? La valoración determinada es, digamos, ya lo que se está observando. Es que se puede observar que esta persona en este momento lo hizo mucho más rápido. Entonces puede tener una valoración mayor de 100 porque lo hizo más rápido. O sea, está siendo más eficiente. Entonces se le puede dar una calificación superior a 100. O lo está haciendo más lento de lo que debería hacer. Entonces, pues ese valor ya no sería 100, sería un 90, un 85, que lo está haciendo por debajo de lo que debería hacer. Lo hizo justo como debería ser, entonces debería ser 100, y 100 sobre 100 es 1. Entonces, lo que se está haciendo aquí es que este es un factor donde me ayuda a encontrar lo que se denomina el tiempo normal. ¿En qué consiste eso del tiempo normal? Esta es la medición que se está observando. Pero esa medición que se está observando al ojo del especialista, por ejemplo, está muy buena. Está muy buena. ¿Por qué está muy buena? Porque está mucho más rápido de lo que debería ser. O sea que él esperaría que no se demoraran 0.16 minutos, sino que se demoraran mucho más, que se demoraran 0.19 o 0.20 minutos. Eso es lo que él esperaría. Pero no, pero este trabajador es un trabajador rápido, un trabajador que le rinde mucho. Entonces, ese trabajador tuvo una medición de 0.16. Entonces, a la hora de calificarlo, él dice 0.16, le doy una calificación de 125. Quiere decir que está bastante por encima de lo que se esperaría en términos normales. Y al hacer esto, me va a dar 0.20. ¿Y 0.20 qué es? El tiempo que se supone que sí debería ser el estándar. Entonces, mire cómo un tiempo, no importa, en este caso es un tiempo muy bueno, lo pueden a través de este factor que está aquí, a través de este factor, transformar en el tiempo normal o el tiempo básico, que es el tiempo que debería ser como tiempo, digamos, que se espera que toda la gente trabaje a ese ritmo. No es acelerado, no es lento, es como el que se espera que debe ser. Sí, sí es claro lo que hace esa fracción. Sí, profe. Listo. Sigamos entonces. Ese es un cálculo bien interesante porque eso está dando, digamos que está ese tipo de valoración. Suplementos del estudio de tiempo. Bueno, esta parte es bien interesante porque aquí digamos que hay que hacer bastante análisis acerca de observar qué otros tiempos se utilizan en un proceso. No solamente los tiempos propios de hacer lo que se está haciendo, sino otro tipo de tiempos. Entonces, ese otro tipo de tiempos muchas veces hay que tenerlo en cuenta. Y pues para eso se hace esta parte que tiene que ver con suplementos del estudio de tiempos.
Básicamente, suplementos del estudio del tiempo vienen a ser como tiempos, si me lo permiten decir, suplementarios. O sea, tiempos adicionales que no son parte esencial de lo que se está haciendo, pero que hay que tenerlos en cuenta. Hay muchos tipos de tiempos así. Por ejemplo, el tiempo lo vamos a utilizar en muchos momentos en esta diapositiva. El de un carnicero. Un carnicero, ¿cuál es su trabajo? Vender carne. ¿Y qué hace él con su instrumento de trabajo, que es el cuchillo? Pues corta los pedazos de carne. Pero va a haber momentos de la mañana en los que el cuchillo o su herramienta de trabajo ya no tiene suficiente filo. Entonces, en los momentos que tiene que hacer él, afilarla. Y él va a gastar un tiempo afilando su cuchillo y después lo va a usar durante varias ventas y después vuelve a afilarlo. Ese tiempo es un tiempo que hay que tener en cuenta porque es un tiempo que suma, aunque no lo está haciendo constantemente en cada venta. Entonces hay muchos tipos de tiempos. Hay tiempos que tienen que ver con que la persona no es una máquina y tiene que ir al servicio. ¿Sí? La persona no puede estar 8 horas allí quietecito sin nunca ir al servicio. Entonces se necesita tener en cuenta todo eso. Entonces, todos esos son tiempos que no son propios del ejercicio, pero que necesariamente hay que incluir porque hacen parte de la necesidad. ¿Listo? Aquí estamos viendo suplementos fijos, suplementos variables, suplementos especiales, bueno, todos los tipos de suplementos. Y esta es una manera muy interesante que proporciona la OIT para entender el tema de los tiempos. Entonces, todos estos tiempos de descanso, ¿sí? Este es el tiempo normal, este es el tiempo normal o básico que ya lo vimos. Sí, o sea, el tiempo que se demora haciendo una labor como tal, netamente. Pero resulta que hay que sumarle, por eso aquí aparece un más, hay que sumarle otros tiempos que no son haciendo la labor como tal, pero que se necesitan tener en cuenta. Por ejemplo, los de descanso. Las personas necesitan descansar, hay que hacer una pausa activa, por ejemplo. Eso es un tiempo que no se está trabajando, pero eso es importante colocarlo, porque afecta directamente la productividad del trabajador. ¿Listo? Hay otros tiempos que son, por ejemplo, algunos tiempos fijos que tienen que ver, por ejemplo, con la fatiga básica. ¿Sí? La fatiga básica es lo que todas las personas sufren al fatigarse. O sea, una persona que, por ejemplo, está utilizando mucho su brazo, es muy común que se canse de su brazo y tenga que descansar el brazo. ¿Sí? O la persona que está parada todo el día, es muy probable que esa persona se canse muchísimo las piernas y tenga que dedicar un ratico a sentarse, ¿sí? A descansar un poco las piernas. Entonces, cosas de ese estilo tienen que ver con la fatiga. La necesidad, ustedes sabían, por ejemplo, que la fatiga hay que tenerla muy en cuenta. Por decir algo, las personas que trabajan en ustedes han visto los taxis que tienen radio, que siempre hay una operadora que les está contestando todo el tiempo, atendiendo todos los llamados de los taxistas. Sí, profe. Eso, por ejemplo, ese tipo de trabajo es un trabajo que no se les da 8 horas a esas personas, porque el desgaste de las cuerdas vocales es gigantesco. Que las personas están hable, pero sin parar de una manera salvaje durante horas de seguido. Esas personas no trabajan 8 horas porque el desgaste es impresionante. El desgaste de la garganta es impresionante, de la cuerda vocal es impresionante. Entonces, allí la fatiga hay que tenerla en cuenta y hace parte de ese proceso. Todas las personas no trabajan 8 horas, trabajan menos horas, pero les pagan como si trabajaran las 8 horas. ¿Por qué? Porque ese es un tipo de trabajo que hay que tener en cuenta eso. Entonces, miren lo importante que es saber esta parte de los suplementos del estudio de tiempo. Hay necesidades personales, como las que dijimos ahorita, cuando la persona necesita ir al baño, cuando necesita satisfacer sus necesidades fisiológicas, por ejemplo. ¿Listo? Hay otros suplementos que son variables, como por ejemplo, es que necesita la persona hacer, no sé, una actividad, pero hay poca luz. Entonces, hoy está muy oscuro y prendieron la luz y las luces no son suficientes. Entonces, la persona no le rinde igual porque no ve bien. Sí, no ve lo mismo, necesita tener buena luz y no tiene muy buena luz, porque el día está opaco y las luces interiores pues no satisfacen lo que se necesita. Entonces, cosas así, cosas que afectan de una u otra manera. Bueno.
Bueno, aquí el cálculo del tiempo estándar, este es bien importante, y este quiero que nos centremos en él, porque finalmente aquí es donde está la esencia numérica, la esencia de los cálculos como tal. Ya vimos una parte que tenía que ver con con el tamaño de la muestra, y ahorita viene la parte que tiene que ver con el cálculo del tiempo estándar. Entonces, vamos a explicar esto. Listo. Muy bien, entonces para obtener un promedio por elemento, ¿qué es necesario? Es necesario, si yo quiero hacer un promedio, pues tengo que tener todos los elementos que voy a promediar. Pero miren lo particular que pasa aquí. ¿Cuántos elementos tenemos, muchachos? Según ese gráfico, esa tabla. 10. Correcto, tenemos 10. Pero noten las lecturas, ¿sí? 0,345, 0,335, 0,350, 0,347, 0,501. ¿Cómo notan las lecturas? El elemento 5 varía. Sí, está bastante lejano del resto. ¿Sí? Porque este otro es 345, 0350, 0349, 0344, 0345. Entonces todos los otros están supremamente cercanos entre sí, pero ese está bastante lejano. Quiere decir que ese es un elemento que no está como dentro del rango que debería estar. Entonces este elemento se descarta, no se tiene en cuenta, justamente por esa situación. Entonces, hay que mirar la consistencia de los datos. La consistencia de los datos es que los datos muestren o reflejen un comportamiento al estilo de la realidad. Pero ese, por ejemplo, ese valor de 0,501 está mostrando un valor, pero un valor que está como alejado de la realidad, porque todos los otros están muy parecidos y ese definitivamente está bien lejano. Entonces, no es consistente, por lo tanto, no se tendría en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que se procede a hacer? Se procede a sumarlos todos, pero sin tener en cuenta ese elemento. Entonces, ayúdenme sumando los elementos 1, 2, 3, 4, el 5 no, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Ayúdenme a sumar esos 10 elementos. Esos 10 no, esos 9 elementos, porque el 5 no lo estoy sumando, este no lo estoy sumando. Ayúdenme a sumarlo en la calculadora, por favor. Para hoy sería bien. Me dio 3,11. Lo mismo. Sin tener en cuenta el 5. Es correcto. 3,11 sin tener en cuenta el dato quinto, el quinto dato. Correcto, así es. Entonces, todas estas son lecturas consistentes. ¿Por qué? Porque se ha descartado, digamos que las que de alguna manera son inconsistentes. ¿Listo? Entonces, son lecturas consistentes. Bien. Entonces, ahorita, ¿cuántas lecturas consistentes tenemos? 9. 9. Y si queremos calcular el promedio, pues sería coger lo que sumaron esas 9 y dividirlo entre 9, que eso es lo que se está haciendo aquí, muchachos. ¿Sí? Y eso nos da 0.345. ¿Listo? Y eso es el tiempo por elemento. Eso es el tiempo por elemento, TE. El tiempo por elemento. Entonces, ¿cómo se calcula el tiempo por elemento? Pues se hace sencillamente un promedio. ¿Listo? Se hacen todas las mediciones de todos y se divide entre la cantidad de mediciones y ya, y ese sería el promedio. ¿Hasta allí tenemos alguna pregunta? No, profe. Ok. ¿Cómo hacemos para saber exactamente qué valor hay que, o sea, cuándo deja de ser consistente?
Eso. La manera de saber cuándo deja de ser consistente es cuando el especialista, que es el que conoce los tiempos por las mediciones, entonces observa cuando un valor está notoriamente lejos del rango que debe ser, ya sea por encima o ya sea por debajo. Por ejemplo, están midiendo lo que una persona se demora en tapar algo. Y eso se demora, en tapar algo se demora, no sé, 2 segundos. 2 segundos, 1 segundo y medio, 1 segundo punto 9, 2 segundos punto 01, 1 segundo punto 85. ¿Sí? Cerca de 2 segundos. Y resulta que de pronto hay una medición de 0,3 segundos. Entonces, no, 0,3 y siempre se demora un segundo, ¿sí? Casi un segundo. Entonces está extraño. Entonces es basado en eso, basado como en la claridad que tiene el especialista que ha hecho las mediciones o que ha mandado quien las haga, pero que tiene claro cómo es el proceso, y entonces él puede decir, no, esto está raro, no es un tiempo como que debe ser tenido en cuenta. Eso es básicamente el criterio. ¿De acuerdo? Ah, listo, profe. Listo. Entonces, de los tiempos observados a los tiempos básicos normales, ¿qué quiere decir eso? Bueno, muy bien. Tenemos el tiempo normal. Vamos a calcular el tiempo normal. ¿Cómo se calcula el tiempo? Estas son las fórmulas importantes. Esto va a salir en el examen. Yo creo que en el examen voy a hacer un cálculo que tenga que ver como con lo que hicimos ahora rato, la parte que tiene que ver con el tamaño de la muestra, y otra que tiene que ver acá con el cálculo de los tiempos estándar, porque esta es la otra parte supremamente importante. Entonces, nosotros ya calculamos el TE. O sea que nosotros, este TE lo tenemos. TE ya lo tenemos. Y aquí está TE, miren. Aquí se va a usar el TE. ¿Listo? Y se va a calcular un nuevo tiempo que llama TN, que es el tiempo normal. Entonces, pero para eso que hay que multiplicarlo por un fraccionario. Valor atribuido sobre valor estándar. Y valor atribuido sobre valor estándar es más o menos lo mismo que habíamos dicho hace un rato en la explicación. ¿Sí? Donde aquí se le coloca en el denominador un 100, que es lo que se espera, es simplemente una ponderación. Y arriba el especialista ya le pone un número, ya sea por debajo de 100, ya sea 100 o por encima de 100. Y se hace la operación y allí da entonces el tiempo normal. En este caso nos está dando un tiempo normal 0.32, un poquito más bajito que el tiempo de acá. ¿Por qué un poquito más bajito? Porque la calificación que le dio el experto es un poquito más bajito de 100. Entonces, por eso bajó. Pero si fuera una calificación por encima de 100, sí, entonces también ese mismo efecto tendría el resultado. ¿Estamos claros, muchachos, hasta ahí? Sí, ¿Hay alguna profe. pregunta? Ok. Con eso ya tenemos el tiempo normal, el TN. ¿Listo? El tiempo normal. Tiempo normal. Bueno, muy bien. Este tiempo normal, esta ya la fórmula, ¿no? Este tiempo normal es el TE, como ya lo hemos visto aquí. Es el TE, pero en este caso ya es de una sumatoria de valores. O sea, aquí ya se está haciendo es como observándolo y calculándolo, pero observando ya varias mediciones. Entonces, se haría la sumatoria de los valores atribuidos, ya es una sumatoria de varias, ¿sí? Dividido entre el valor estándar por el LC. ¿Y qué es el LC? Nosotros lo vimos por acá arriba. ¿Qué es el LC? Las lecturas consistentes. Son las lecturas consistentes, la cantidad de lecturas consistentes, ese es el LC. ¿Listo? En este caso, 9. Eso es el LC, las lecturas consistentes. Entonces se aplica esta fórmula y con esta fórmula ahí se está obteniendo entonces el tiempo normal, tiempo TN. ¿Listo?
Tiempo normal. Sí. Listo, muy bien. Cuando ya tenemos el tiempo normal, resulta que venimos a hacer esta operación que está aquí de 1 más los suplementos. ¿Qué quiere decir eso de 1 más los suplementos? Pues es lo que quiere decir, es muy sencillo, pero digamos que tiene su importancia. ¿Y en qué consiste? Consiste en que los suplementos se calculan como un porcentaje y yo quiero incrementar ese tiempo normal teniendo en cuenta los porcentajes. Por ejemplo, si la persona está haciendo una labor y tiene que estar haciendo algo de tiempos suplementarios y eso más o menos le toma un 10%, un 20%, un 30% del tiempo que normalmente se tarda haciendo las cosas. Entonces, allí lo que haría, en este ejemplo, por ejemplo, se está sumando un 13%. Entonces, se está calculando el tiempo, basándose en el tiempo normal, y se le está colocando uno más el 13%. El 13% es 0,13. Eso me da 0,371. Ese sería el tiempo. Sería el tiempo concedido elemental, este TT, tiempo concedido elemental. ¿Listo? Es este TT, tiempo concedido elemental. ¿Listo? Y sería entonces 0,371. ¿Por qué eso? Pues porque el estudio que haya hecho la persona, que obviamente es muy subjetivo, pero el especialista trata de que sea lo menos subjetivo posible, está dando un 13% de más para los tiempos suplementarios. Muy bien. Suavización por frecuencia en tiempo total. Bueno, aquí vamos a mirar tiempo estándar o tiempo tipo. Este tiempo estándar es bien importante porque este es el que se pretende calcular. Pero entonces vamos a hacer aquí ya el ejercicio bien hecho. Bien, aquí ya tenemos una tabla para hacer el ejercicio bien. Entonces, tenemos varios elementos de A, la A, la M, y hay un tiempo total concedido, que son estos valores de aquí. Todos estos valores de aquí. Se hace la sumatoria de todos esos valores y ahí tenemos el tiempo estándar. ¿Por qué? Porque el tiempo estándar es la suma de todos ellos. El tiempo estándar, ¿sí? El tiempo estándar es la sumatoria de todos estos tiempos. Eso es el tiempo estándar. ¿Y qué son esos tiempos? Sí, son el TTC, son el tiempo total concedido. ¿Listo? El tiempo total concedido. Ese es el TTC. Entonces, cuando tengo las sumatorias de los TTC, ese es el tiempo estándar finalmente, y ese es el que se pide calcular. En este caso, debería hacer esta sumatoria y me daría 10.345, ese sería. Bueno, muy bien. Aquí vamos con un ejercicio. Vamos con un ejercicio importante, y con esto básicamente vamos a terminar ya esta temática. Entonces, vamos a hacer un cálculo de la capacidad de producción. Muy bien, vamos a tomar un tiempo estándar de 1.25 minutos por unidad. ¿Sí? Eso es lo que vamos a trabajar. Y entonces vamos a mirar entonces cómo sería el cálculo. Eso sería utilizar una regla de 3 sencilla, ¿sí? De cuántas unidades puede fabricar en cierto tiempo determinado. ¿Listo? Entonces, ya estamos nosotros en las aplicaciones, o sea, ¿para qué nos sirve el tiempo estándar? ¿Cuál es la funcionalidad o varias de las utilidades que puede tener nuestro tiempo estándar? No, ya lo habíamos calculado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos X unidades, una unidad, ¿sí? Se demora produciéndola 1.25 minutos. Entonces, ¿cuántas unidades se producen en 60 minutos, por ejemplo? Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Pues lo que se hace con eso es que se multiplican los dos que están en diagonal y se divide entre el que está opuesto. De los dos de diagonal se multiplican, sería 1 por 60, 1 por 60, y se divide entre el que está opuesto, 1.25. Entonces, eso es lo que está aquí, 60 dividido entre 1.25. ¿Sí? Y ahí nos daría entonces X, este X de aquí. Entonces, ¿cuántas unidades? Entonces, el resto, la división que me está dando ahí, me está diciendo que son 48 unidades.
por hora. Ese sería el resultado de la Z. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos nosotros que el tiempo estándar fue la herramienta para poder saber cuántas unidades se pueden fabricar en un tiempo determinado. Esto para eso me está sirviendo allí el tiempo estándar, como una de las aplicaciones. Entonces, pero ¿qué pasa si nosotros queremos saber cuántas unidades se producen ya en un mes, por ejemplo? Entonces, bueno, yo tengo que se producen 48 unidades, por hora, pero yo quiero pasar eso a meses, o sea, ¿cuánto se produce en un mes? Entonces, ¿allí qué haría yo? Pues multiplico, yo quiero simplificar horas, entonces yo multiplico por 8 horas, es un turno. Utilizo algo que llaman factores de conversión. Factores de conversión son fraccionarios que arriba y abajo hay algo equivalente, pero en unidades distintas. Por ejemplo, yo puedo escribir 1 hora arriba y abajo 60 minutos. Son lo mismo, pero en unidades distintas. O puedo escribir 1 hora arriba y 3.600 segundos. Porque es lo mismo, 3.600 segundos son 1 hora. Entonces son lo mismo. Entonces son exactamente lo mismo, pero en unidades distintas. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Pero yo tengo que fijar cuál va a quedar arriba y cuál va a quedar abajo. Porque necesito cancelar hora. Entonces, si yo pusiera 8 horas abajo, no se cancela. Así que tiene que quedar arriba para poder que se cancele. Ahorita turno, necesito que se cancele. O sea, que ahorita tengo que colocarlos arriba. Y ahí ya vamos en unidades por día. Miren, por día. Pero yo quiero pasarlo a mes. Entonces, yo diría y aquí yo diría 30 días es un mes. Entonces ya día se va con días, entonces ya quedó el mes. Entonces ya puedo decir, el resultado de eso es, bueno, lo que dé 48 por 8 por 3 por 30 unidades por mes. Esa es la cantidad de unidades por mes que se produce. ¿Listo? Esta es una de las aplicaciones. Bueno, aquí también tenemos otra aplicación pues del tiempo estándar. Realmente pues es muy enriquecedor conocer el tiempo estándar para varias cosas. Pero ¿qué haría yo en el examen? En el examen yo lo que haría es que les pido exactamente algo y ustedes ¿qué deberían hacer? Remitirse a las diapositivas y ver el cálculo que tenemos ahí en las diapositivas y aplicarlo pues para el caso que se está colocando en el examen. Porque va a ser un caso pues con otros números, ¿no? Pero pues obviamente la manera de calcularlo sí sería exactamente igual. ¿Sí me están copiando, chicos? ¿Chicos? ¿Me están copiando? Sí, profe. Bueno. Sí, señor. Listo. Vamos a ver entonces ahorita la parte que tiene que ver con el cálculo de la demanda. Aquí está. Pronóstico de la demanda. Ok, entonces aquí el pronóstico de la demanda. Me voy a centrar en que entendamos cómo es un poco este proceso. Bueno, el pronóstico de la demanda tiene un nombre particular que es conocido a nivel, pues, digamos, mundial, que es forecast. Este es el que está aquí. Ese es el nombre estándar que se conoce, el pronóstico de la demanda. Bueno, yo no voy a hablar del detalle para poder llegar a la parte numérica. Entonces, voy a remitirme directamente al cálculo ya numérico. Bueno, aquí les he colocado más o menos todos los pasos que habría que incluir para que se pueda hacer un buen pronóstico de la demanda. Uno no hace todo eso a no ser que sea una empresa grande y que ya sea, digamos, que una compañía que cuenta con todo. Entonces, se quiere hacer un ejercicio muy formal, pues se hace todos esos pasos. Pero digamos que uno no llega normalmente hasta allá a hacer todo eso.
Entonces, aquí, por ejemplo, hay un punto que es el punto sexto, ¿sí? Que dice, clasifique los ítems en A, B o C. Entonces, esa parte es para inventarios específicamente. Y entonces yo les quise colocar aquí un poquito acerca de esa metodología. ¿En qué consiste esa clasificación ABC? Entonces, pues aquí yo se las explico detalladamente, no es sino que lo lean con cuidado, ¿sí? Y cómo identificar los A, los B y los C. Y finalmente, cuando lo vayan a hacer, cómo quedaría. Allá hay un ejercicio también hecho, ¿sí? Cómo quedaría entonces una gráfica de eso. La gráfica quedaría de esta manera. Eso se basa básicamente como en el concepto de Pareto. ¿Qué es el concepto de Pareto? El concepto de Pareto es que el 20% de los elementos influyen sobre el 80% del resultado. ¿Sí? Básicamente esa es como la idea. Entonces, si usted está haciendo ventas, entonces hay que encontrar cuál es el 20%, o sea, cuáles son más o menos los pocos artículos que están influyendo en el 80% de todas las ventas. O si no es 80%, pues una cifra así muy parecida. Entonces, ahí está la metodología para poder hacer esa clasificación del ABC. Entonces, me parece muy interesante para que la puedan tener. Pero, sin embargo, pues yo lo coloqué pues porque es, digamos, un tema que me pareció bien interesante y en algunos casos se utiliza pues para poder hacer el pronóstico de la demanda. Bueno, entonces vamos en cuanto al pronóstico de la demanda, vamos aquí a centrarnos un poco ya en las estrategias. Entonces está el promedio simple. Hay varios, yo no los coloqué todos, coloqué algunos de los más relevantes. Varios de los más relevantes. Entonces aquí está el promedio simple, por ejemplo. Este promedio simple, como ustedes pues lo pueden observar, realmente es el promedio que todos conocemos. O sea, sumar la cantidad de elementos dividido entre el número de elementos y eso nos da. O sea que ahí no necesitamos hacer mayor cálculo. Aquí, por ejemplo, estamos mirando las unidades de enero, de febrero, de marzo. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues sumarlas y dividirlas entre 3. Y eso nos da este valor. Está aquí y ya. Entonces, ese no tiene problema. El promedio móvil también utiliza esta filosofía, pero tiene una característica. La característica es que si nosotros nos vamos a basar, digamos, en 3 meses, entonces siempre estamos sacando el promedio de los últimos 3 meses solamente. ¿Sí? Entonces, aquí digamos que, ¿qué ejercicio necesitamos? Por ejemplo, para poder calcular el mes de abril, nos basamos en los 3 meses anteriores. ¿Listo? Pero para poder calcular el de mayo, nos basamos entonces en los 3 meses anteriores. ¿Sí? O sea, nos basaríamos en febrero, en marzo y en abril para poder calcular el de mayo. Y para poder calcular el de abril, pues nos basaríamos en el de enero, en el de febrero y en el de marzo. Siempre nos basamos como en los últimos. No tienen que ser 3, esto es solo un ejemplo, en los que ustedes determinen, pero digamos que es móvil porque siempre se basa en una cantidad determinada y entonces siempre va hacia adelante. Pero sigue siendo un promedio como el que ya conocemos, un promedio natural. Entonces, por ejemplo, aquí estamos haciendo un ejercicio basándonos en los 3 anteriores, o basándonos, en este caso sería basándonos, estamos haciendo un pronóstico basándonos en los 3. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estos 3 y estos generan este de aquí, pero después nos basamos en estos 3, ¿sí? Para generar el siguiente, y así sucesivamente. ¿Sí? En los 3 anteriores para generar el siguiente. Ese es digamos, el móvil. Ahora viene el promedio móvil, pero ponderado. Este promedio móvil ponderado es bien interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue siendo móvil, como lo estamos analizando, pero tiene un peso. O sea, tiene una importancia, algo que le da mayor fuerza a algunos valores que a otros. Y eso es esta sede aquí, que viene a ser el factor de ponderación, porque no todos tienen el mismo peso o la misma importancia. Por ejemplo, cuando usted va a sacar el promedio de las notas de la universidad, no tiene el mismo peso una asignatura que tenga 2 créditos a una que tenga 4 créditos o una que tenga 5 créditos. La que tiene más créditos tiene más peso. Entonces allí no se saca un promedio natural, se saca un promedio ponderado. Entonces cuando saca un promedio ponderado, básicamente lo que estoy teniendo en cuenta es que cada uno de los datos tiene un peso determinado, el cual hay que tener en cuenta. ¿Cómo se hace ese cálculo? Se multiplica el peso de cada uno por cada elemento, más el peso del otro por el otro elemento, más el peso del otro por el otro elemento. Sí, se hace ese ejercicio. Entonces, por ejemplo aquí. Entonces aquí sería
100.000 unidades multiplicado por el 10% más 90.000 multiplicado por el 20% más 105.000 multiplicado por el 30% más 95.000 multiplicado por el 40%. ¿Listo? Y así se haría. Eso es lo que tenemos aquí y nos da como resultado este. Entonces ese sería el pronóstico, 97.500 unidades. ¿Listo? Hay otro que es la suavización exponencial simple, que también pues se utiliza. Hay otra que es otra suavización. Realmente yo no quise ya poner más porque digamos que me interesaba era llegar a esta, a la de la regresión lineal. Y esa sí quiero que nos concentremos porque esa es la que quiero que les quede muy claro. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, lo vamos a limitar a hacerlo de manera concreta para que podamos, digamos, saber cómo afrontarlo. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos un modelo de regresión lineal simple? Que esta es una de las formas que se utiliza y se utiliza fuertemente. Entonces, primero que todo, copien esta fórmula, porque esta fórmula es la que vamos a utilizar a continuación. Tranquilos chicos que ya vamos a terminar. Terminamos este ejercicio y ya acabamos. Copienla por favor y cuando la tengan copiada me dicen para poder proceder. ¿Pueden prender su cámara, chicos? Es que siento que estoy hablándole a la nada. Gracias, Andrés. Qué pena, profe, es que estaba comiendo, pero ya. Ya, no se preocupe, no hay problema, tranquilo. Listo, Dati, muchas gracias. Copien, por favor, esta fórmula que vamos a necesitarla fuertemente. Bueno, entonces aquí está. Tenemos el periodo, que es el tiempo, y las ventas, que estamos llamando las X. Entonces vamos a entrar a hacer el cálculo del modelo de regresión lineal simple. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Recuerda que yo les pedí hace un momento que tomaran nota y que tuvieran presente estas fórmulas. Ahí se las coloco otra vez para los que no la tengan, le tomen un pantallazo y la tengan ahí a la mano o la escriban. Bueno, vamos a hacer el cálculo. Entonces, el cálculo, ¿cómo sería? Entonces, ¿qué se necesita en ese ejercicio? Se necesita tener la sumatoria de los tiempos. La sumatoria de los tiempos, en este caso, ¿qué sería? Sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. ¿Estamos de acuerdo? Porque esa es la columna de la T. ¿Sí? Entonces, ¿y dónde necesito la sumatoria de la T? Chicos, aquí. Mira, aquí está la sumatoria de la T y aquí está la sumatoria de la T. ¿Sí las están viendo? Y aquí también está la sumatoria de la T. Entonces, miren, en 3 lugares vamos a utilizar esa sumatoria de la T. La sumatoria de la T se va a usar en varios sitios. Este es un sitio, este es un sitio y este es otro sitio. En todo eso está la sumatoria de la T. Y vamos a calcularla aquí. Sumatoria de la T. Entonces, ¿cuánto va la sumatoria de la T? Entonces, miren, 6 más 1 da 7. 5 más 2 da 7. Y 4 más 3 da 7. O sea, 7 por 3, 21. Entonces, la sumatoria de la T da 21. Vamos a hacer aquí la sumatoria de la X. ¿Se necesita la sumatoria de la X? Bueno, vamos a analizarlo, vamos a mirarlo a ver. Sumatoria de la X. ¿Dónde está sumatoria de la X? Vean, aquí hay sumatoria de la X. Aquí hay sumatoria de la X. Y ya, no más. Esas dos sumatorias de las X. Entonces vamos a calcularla. Entonces, sumatoria de la X va a quedar aquí. La sumatoria de la X igual a sumar eso. ¿Me ayudan, por favor, chicos, a ver cuánto da la suma de eso, de esta columna? Si fueran tan amables. $55.000, profe. 55.000. Listo.
Entonces aquí sería 55.000. Listo, 55.000. Ok, eso lo necesitamos acá, son los azules. Ah, pero necesitamos algo más. Sí, claro, claro que sí. Miren que aquí me están pidiendo otra cosa más allá de eso. Me están pidiendo, por ejemplo, esta sumatoria de T a la 2. Sumatoria de T a la 2. Eso se necesita. Entonces vamos a calcular T a la 2 y le hacemos la sumatoria. ¿Quién es T a la 2? Pues vamos a poner T a la 2. Permítanme poner aquí T a la 2. Entonces T a la 2 sería 1 a la 2, 1, 2 a la 2, 4, 3 a la 2, 9, 4 a la 9, 16, 5 a la 2, 25 y 6 a la 2, 36. Y entonces vamos a hacer la sumatoria de T a la 2. ¿Cuánto es eso, muchachos? ¿Cuánto es esa sumatoria? ¿Me pueden ayudar ahí? 91. 91. Listo, entonces esto es 91. Y ahí estamos teniendo entonces la sumatoria de T a la 2. Sumatoria de T a la 2, 91. Que es esta naranja de ahí. Pero también necesitamos otra, que es la sumatoria de XT. Sumatoria de la multiplicación de X por T. O sea, esta. Sumatoria de la multiplicación de X por T. Entonces vamos a hacerla. Entonces, de X por T, si me permiten, voy a calcularla por aquí a un ladito. Poner por aquí XT. Entonces, la multiplicación de XT. Entonces, sería multiplicar 1 por 7.000, 7.000. 2 por 9.000, 18.000. 3 por 5.000, 15.000. 4 por 11.000, 44.000. 5 por 10.000, 50.000. Y 6 por 13.000. ¿Cuánto es 6 por 13.000, muchachos? $78.000. Entonces vamos a hacer la sumatoria de XT. ¿Cuánto da esa sumatoria de XT, muchachos? 212.000. Ayúdenme a verificar para que no nos equivoquemos. Es el verde. Sí, profe, sí es 212.000. Listo. Gracias. Aquí tenemos el verde. Esto, la sumatoria de XT. Entonces, si ustedes observan, ya tenemos todo lo necesario de la fórmula. ¿Sí lo están viendo ahí? Ya tenemos todo lo necesario de la fórmula. Entonces, vamos a aplicarla. Entonces, yo la voy a aplicar aquí al ladito para que nos quede fácil. Entonces, ¿quién es N? ¿Cuánto es N aquí? N es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿correcto? Son 6 datos. Entonces, N es 6. Multiplicado por la sumatoria de XT. ¿Quién es XT? 212.000. Entonces, aquí por 212.000. Menos sumatoria de X por sumatoria de T. Entonces, sumatoria de X es 55.000. Por sumatoria de T, que es 21. Entonces, 55.000 por 21. $55.000 por 21. Sobre N por la sumatoria de T a la 2. Y la sumatoria de T a la 2 me da 91. Entonces, me da 91. Menos la sumatoria de T y toda la sumatoria de T a la 2. La sumatoria de T me da 21. De 21 a la 2. Con este N6. Entonces, miremos cuánto nos da eso en la calculadora. ¿Me ayudan, por favor, a calcularlo? Si fueran tan amables.
corrigen a ver si me quedó bien o me quedó mal. 1114. Punto. Punto 28. 57. 14, 28. También me dio lo mismo. 5, 7, 1. Listo. Entonces, esto es M y me da este valor. Ustedes también les acabo de dar el valor. Muy bien. Ahorita vamos a calcular la B. ¿Qué es la B? La B es sumatoria de X. Pues sumatoria de X ya la conozco. Sumatoria de X es... ¿dónde lo tengo? Ahorita. Sumatoria de X es 55.000. Dividido entre N, y N ¿cuánto es? 6. Menos M es la que acabamos de calcular. 1114.28 57 14 28 5 71 multiplicado por sumatoria de T sobre N. Y la sumatoria de T me dio 21. Entonces 21 sobre N y N 6. Entonces, ayúdenme por favor a calcular eso que está ahí, si fueran tan amables. $5,266.6 periódico, así me está dando a mí. Sí, a mí también. Listo. Entonces, ya tengo la pendiente y tengo B. Entonces, yo ya puedo escribir la ecuación. ¿Cómo es la ecuación? Aquí está la ecuación, muchachos. Entonces, la ecuación es X igual a la pendiente. La pendiente es 1114.28 y más decimales. No lo voy a escribir porque cualquier cosa me remito aquí donde están todos. Multiplicado por T. ¿Sí? Más la B, y la B es 5,266.6 periódicos. Entonces ahí lo tengo. Entonces resulta que según el ejercicio yo tengo 6 periodos. Quiero calcular el séptimo periodo. ¿Se acuerdan? Ese de acá abajo, séptimo. Entonces, ¿cuál sería el séptimo periodo? Muy sencillo. El séptimo periodo es multiplicar en la ecuación. La ecuación es esta que estamos calculando. ¿Sí? La T por 7. Entonces sería 1114.28 por 7 más 5,266.6 periódico. Y lo que dé eso será el dato séptimo o la proyección del dato séptimo, más vale. Entonces vamos a hacerlo, a ver cuánto nos da. Entonces sería esto más, sería 1114.28 57 14 28 57. Listo. Eso me da 13,066,666. Entonces, eso me da que X7
es 13.066.6666, digamos .67. Entonces, esa será como la aproximación del ejercicio, haciendo ya, digamos, el cálculo del pronóstico. Pero, ¿cuál es la ecuación de la recta que mejor se acomoda a todos ellos? La ecuación de la recta que mejor se acomoda a todos ellos es esta. Y eso es lo que hace Excel cuando uno hace el ejercicio con tendencia. ¿Sí? Entonces, Excel calcula esta recta, esta que estoy encerrando en verde. Esta que estoy encerrando en verde. Si quieren, la podemos mirar en Excel, cómo se hace, y nos va a dar los mismos valores que están escritos ahí, igualitos. Ahora, si ya está muy tarde, pues lo podemos dejar ahí. Dale, profe, no hay problema, vamos. Bueno, entonces, tomen nota pues de qué se hizo aquí, un poquito, no sé si un pantallazo o algo, y entonces vamos a Excel para hacerlo, y verá que Excel nos va a dar exactamente lo mismo. Listo, profe. Listo. Bien, entonces voy a compartir Excel y vamos a hacerlo en Excel. Listo, aquí estoy compartiendo Excel. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio que acabamos de hacer, pero aquí en Excel. Entonces, lo primero que voy a escribir es la tabla, ¿no? La que tiene la información. Entonces, la información es esta. 1, a ver, esto sería, digamos, mes. Periodo, digamos. Periodo. 1, 2, hasta el periodo sexto. Periodo, aquí está el periodo sexto. Aquí sería entonces la venta. La venta sería del periodo 1, sería 7.000, 9.000, 5.000, 11.000, 10.000, 13.000. Listo. Esas serían entonces las ventas. Listo. Entonces voy a sombrear esos dos. Voy a sombrear esos dos. Voy a decirle aquí al Excel insertar. Voy a decirle aquí gráficos recomendados. Y me voy a ir aquí a todos los gráficos y le voy a decir el que es dispersión. No, me voy a ir al que es líneas. Entonces me voy a parar en este que es líneas. Le voy a dar Profe, aquí. no, yo no estoy viendo la pantalla. ¿No están viendo la pantalla? Yo sí, profe. De pronto. Ahí están viendo la pantalla, porque yo aquí en la tablet me aparece. Sí, profe, yo sí la veo. No, entonces yo creo que es mi Zoom. Hagamos una cosa, Andrés, salga del Zoom y vuelva y entre, y yo creo que con eso se le arregle. Yo le doy la esperita. Listo, profe, ya entro. Listo, hágale, yo lo espero, no hay problema.
Listo, profe. Ya ve. ¿Ahorita sí la ve? Sí, señor, gracias. Ah, listo. Entonces vuelvo a repetir el pedacito. Sombreo entonces aquí los datos. Le voy a decir aquí en insertar gráficos recomendados. Me voy a ir aquí a todos los gráficos. Voy a ir a líneas y selecciono esta segunda de aquí. Y le voy a decir aceptar. Entonces me muestra esta línea de aquí. Y de hecho voy a ampliarla un poco más. Listo. Ahí lo estoy ampliando. Y me voy a parar aquí en uno de los nodos. Aquí. Eso allí. Y parado allí, le voy a decir clic derecho, agregar línea de tendencia. Entonces, en agregar línea de tendencia, él me dice si lineal, logarítmica o de todas estas, yo escojo lineal y le voy a decir aquí, presentar ecuación en el gráfico. Y también le voy a decir presentar el valor de R cuadrado en el gráfico para que me lo muestre. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí me está mostrando el valor de esa gráfica, de esa recta, que mejor se acomoda a todos estos valores. Miren los valores que aparecen. ¿No les parece parecido a lo que acabamos de calcular? Nosotros acabamos de calcular un 1114.2857, es lo aproximado a punto 3. ¿Sí lo ven aquí en Excel? Sí. Y nosotros calculamos el otro que era 5.266,6 periódico, él aproximó a punto 7, pero es el mismo. Miren, es esta que hizo Excel, la acabamos de hacer nosotros, pero mucho más precisa que la que calcula Excel, porque la que calcula Excel la deja allí aproximada a un decimal. Y es justamente esta que se está pintando aquí abajito. Sí, justo esa que se está pintando ahí abajito. Entonces, eso no quedó esto. Esto. Vamos a darle otro color rojo, y vamos a decirle que sea un grosor más intenso. Eso. Entonces, esa recta es la que mejor se acomoda a todos los puntos, y eso, digamos que el procedimiento para nosotros poder hacer ese cálculo, ¿sí? Básicamente no es nada más ni nada menos, sino un modelo de regresión lineal simple. Un modelo de regresión lineal simple. Y eso es todo. Ahí terminamos, muchachos. Entonces, esa es la forma de hacer el ejercicio. Si ustedes quieren calcular el R, digamos que el R también está allí, pero básicamente lo que yo quería era que ustedes pudieran hacer, digamos que este pronóstico. Y con esto lo pueden hacer. Entonces, pero yo quiero que lo aprendan a hacer, ¿no? O sea, yo sé que Excel lo hace, acabo de mostrárselos, pero yo quiero también que ustedes aprendan cómo se hace. No es que lo vayan a estar haciendo pues a mano siempre, ¿no? Uno va a utilizar el Excel, pero el día que quiere mayor precisión, pues ese día lo hace un poquito a mano, o en Excel también, pero un poquito más con las tablas y con todas las fórmulas que acabamos de ver, para obtenerlo con mayor precisión, porque el de que nos brinda Excel, pues está bien hecho, pero tiene solamente un decimal. Entonces, bueno, básicamente, esto era como más o menos en promedio lo que yo quería mostrarles. Hay algunas cositas que podrían, digamos, ver también un poquito. No las vi por cuestión del tiempo. Es, por ejemplo, el otro método que se puede hacer también para el tamaño de la muestra. Entonces, quiero que lo tengan ahí también en cuenta. Regálenme un instante, por favor. Entonces, ahí está hecho un ejemplo detalladito, pasito a pasito, pero ¿cuál es la idea? Que ustedes se sienten con su cuaderno y escriban en su cuaderno la tablita y todo y vayan haciendo los cálculos. Ahí lo van viendo en la diapositiva, pero ustedes lo vayan haciendo para que, sí, ya lo sé hacer, ya lo calculé y me dio lo mismo, está bien hecho. Sí, porque la idea es que en el examen ustedes van a tener que hacer eso. O sea, ustedes en el cuadernito van a tener que colocar los valores, no sé qué, después la calculadora, todo, y cuánto les dio. Y eso es lo que yo les voy a más o menos a evaluar a ustedes en el primer parcial, relacionado con el tema de los tiempos, y en el segundo parcial relacionado con el tiempo, perdón, con el tema del cálculo del pronóstico de la demanda. Entonces, bueno, chicos, eso era como la idea del día de hoy. Voy a parar la grabación porque ya acabamos la explicación